Dios te bendiga grandemente en esta preciosa mañana, como siempre, dándole gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Santo, poderoso es el Señor en esta mañana. Bendición, mis santos hermanos, como siempre, estamos aquí dispuestos para alabar y bendecir el nombre del Señor, dando alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Grande es el Señor, santo, poderoso es el Señor, esperando que la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob sea con cada uno de ustedes en este precioso día. Siempre dándole gloria al Dios grande por todo lo que hacen por nuestras vidas, mis santos hermanos. Cualquier situación que estés pasando, cualquier situación que estés llevando presente, siempre debemos de ponernos en la mano del Maestro, en la mano del Señor. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Saludos a mis queridos compañeros de trabajo, aquellos que viven en el sur, como siempre Jaime Vivar, adelante con Cristo de la gloria, bendición para su esposa, para sus hijos, su familia, y que la paz de Cristo siempre sea sobre él. Aquellos que están en el norte, aquellos que están en el este, oeste, a cada uno de mis hermanos lo cubrimos en esta mañana con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Al siervo Miranda, al siervo Vera, a su familia, a sus hijos, ahí a Winter Toro Moreno, ahí a la hermana Luisa, su esposa, que el pastor llevando esa congregación adelante, al general, al Marco Salazar, a cada uno de nuestros compañeros de trabajo, lo bendecimos diariamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús, avanzando y caminando por fe, no retrocediendo, porque a Dios no le agrada que retrocedemos, sino que siempre vamos en triunfo, siempre poniéndonos en la mano del Señor. Cualquier situación que estemos pasando, Dios es el que va a restaurar, Dios es el que va a levantar, Dios es el que nos va a perfeccionar a través de la palabra del Señor. Bien, abran su Biblia en 2 Corintios 4:7, viviendo por fe, mis santos hermanos. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios, no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana, dándole gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Si bien es cierto, mis santos hermanos, que es un alfarero. Un alfarero, mis santos hermanos, es una persona que está con una máquina hacia adelante y está mordeando un puesto, mordeando cualquier situación que sea provechoso para él. Él está trabajándola en forma de barro, puede ser una botija, puede ser una olla. Siempre el alfarero está dándole forma de barro, dándole con un aparato que está puesto ahí. Eso le está dando una forma ahí, mis santos hermanos, y él con los pies mueve ese aparato para que eso pueda accionar y pueda salir en perfecto estado lo que él está haciendo. Dios siempre quiso que el pueblo de Israel sea moldeado por él, mis santos hermanos. Dios es el alfarero que siempre quiso que el pueblo de Israel sea moldeado por él. Incluso cuando lo sacó de Egipto, lo llevó en el camino por el desierto, y aun cuando le faltaba el agua, el líquido vital, siempre Dios trató con el pueblo de Israel para poder moldearlo y poder cambiarlo, mis santos hermanos. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy en día. Hoy en día Dios está cambiando nuestra forma, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar adelante de Él, para poder llevarnos a la presencia de Él, mis santos hermanos, conforme manda su palabra.
para poder llevarnos completo, mis santos hermanos, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros seamos restaurados, que nosotros seamos moldeados, que nosotros seamos cambiados, mis santos hermanos. Bien, bien. Los creyentes son vasos de barro que a veces experimentan tristeza, llanto, aflicción, inquietudes, debilidades y temores. Todo eso, mis santos hermanos, vamos a pasar por las circunstancias de las pruebas, por las circunstancias de los problemas que vivimos a diario. Muchas veces vamos a ser debilitados, muchas veces vamos a ser vituperados, muchas veces vamos a ser golpeados espiritualmente por cualquier cosa que quizás no se lleva a cabo, y todo eso, mis santos hermanos, experimentamos en el transcurso del caminar diario de nuestra vida. Experimentamos tristeza, mis santos hermanos. ¿Y por qué experimentamos tristeza? Porque quizás alguna situación no nos ha salido como nosotros pensábamos. El significado de las tristezas es algo malo que abate el alma, seca los huesos y rae el corazón, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Tristeza. ¿Qué es tristeza? Es falta de fuerza, flaqueza, debilidades, agotamiento, decaimiento, desfallecimiento, sus energías, todo. Muchas veces decaemos, mis santos hermanos, pero siempre con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, nos fortalecemos a través de la palabra del Señor. A través de la palabra de Dios vamos a ser levantados y vamos a avanzar y vamos a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces la tristeza, veamos un punto principal que es la tristeza. En Mateo 19, 22, a ver qué nos dice la palabra del Señor hablando de la tristeza. Mateo 19, 22, y dice así la palabra del Señor. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gloria al nombre del Señor. Y eso abarca, mis santos hermanos, que nosotros por las posiciones que tenemos muchas veces no podemos beneficiarnos de la gracia de Dios, de lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que nos sirven de piedra de tropiezo para no poder alcanzar los beneficios que Dios tiene para con nosotros. Marcos 10, 22, veamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Marcos 10, 22 dice así la palabra del Señor, bendito sea su nombre. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, hablando del joven rico. Así es, mis santos hermanos. Dios a nosotros nos quiere moldear ese carácter. Muchas veces nos entristecemos, muchas veces llegamos a un punto que confiamos en las circunstancias y no confiamos en lo que Dios nos ha prometido a través de su palabra. Y eso es lo que Dios nos manda, lo que Dios nos enseña, que debemos de ser moldeados. ¿Por qué? Porque somos tesoro en vaso de barro, mis santos hermanos. ¿Quién es el alfarero? ¿Quién es el maestro? El maestro es Dios Todopoderoso, aquel que nos va moldeando día a día para llegar hacia la excelencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos en 2 Corintios 4:7, que dice así la palabra del Señor, que estamos atribulados, mis santos hermanos. Y eso es algo que experimentamos día a día. Experimentamos tristeza, experimentamos llanto, experimentamos aflicciones, experimentamos inquietudes, debilidades y temores, mis santos hermanos. Llanto experimentamos muchas veces cuando un ser humano, un familiar, un amigo presenta cualquier situación. Nuestra alma
Llega en un momento que se aflige y llegamos a experimentar el llanto, mis santos hermanos. Y ese llanto no solamente lo experimentamos nosotros, sino que ese llanto también lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el llanto? El llanto es una efusión de lágrima acompañada de frecuentemente de lamentos y sollozo. Eso es el significado de llanto, mis santos hermanos. Leamos Salmo 39, 12, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Así es, mis santos hermanos. Somos forasteros adelante del Señor, y muchas veces cuando derramamos nuestras lágrimas, derramamos nuestros llantos adelante de Dios, Dios nos va a escuchar y Dios nos va a dar una paz espiritual, porque de eso es que se trata, mis santos hermanos, porque somos vasos en las manos del alfarero, somos vasos en la mano de Dios, y Dios tiene que transformar, Dios tiene que cambiar nuestro lamento, nuestro llanto en alegría, mis santos hermanos. Veamos Job 16, 20, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Muchas veces el cristiano en el caminar diario de nuestra existencia de vida va a tener cualquier situación de dificultad, pero de todas ellas nosotros vamos a salir vencedores. De todas ellas vamos a salir libertadores, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque en el mundo, dice la palabra del Señor, tendréis aflicción, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Y eso es lo que hacemos, mis santos hermanos. Solamente poniéndonos en las manos del Señor, o poniéndonos en las manos del Maestro, vamos a tener confianza, vamos a tener seguridad de cualquier situación que estemos atravesando, de cualquier situación que estemos pasando. ¿Por qué? Porque vamos a tener aflicción en el mundo. En Hebreos 5:7 dice la palabra del Señor: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor, reverente. Así es, mis santos hermanos. Tenemos que, gloria sea el nombre del Señor. Tenemos llanto. El cristiano tiene llanto al caminar con Cristo Jesús, porque eso lo va haciendo más victorioso, eso lo va haciendo más fuerte, mis santos hermanos. Y la palabra del Señor nos enseña y nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hechos 20, 19. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia, a ver qué nos enseña, qué nos dice. Hechos 20, 19, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Somos vasos de barro delante del Creador. Dice así: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Pablo servía a Dios, mis santos hermanos, aún en la dificultad, aún en las pruebas, aún en las debilidades. Pablo servía a Dios tiempo completo. ¿Quiénes eran los enemigos de Pablo? Eran los judíos, los de su propia nación. Recordemos que Pablo era judío y Pablo también tenía la nacionalidad romana, mis santos hermanos. Y esas son las pruebas, esas son las aflicciones que vamos a tener hoy en día en el caminar de nuestras vidas, mi santo. Cuando uno tiene una prueba, cuando tiene un problema, nosotros vamos a ser debilitados, vamos a ser en llanto, vamos a ser inquietudes,
vamos a ser atribulados. ¿Por qué? Porque estamos siendo probados, estamos siendo procesados por la mano del alfarero. Y eso es lo que nos enseña y es lo que nos dice la palabra del Señor. Tenemos que tener mucho tino, tenemos que tener mucho cuidado, mis santos hermanos, de cómo andamos adelante del Señor. Porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú siembras para el bien, eso segará. Si siembras para el mal, eso también va a cegar. Así es, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana, dándole siempre la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a hacer inquietudes, vamos a tener debilidades, mis santos hermanos, y esas debilidades es que muchas veces nos quita la falta de la fuerza, flaqueamos en seguir adelante, queremos ya rechazar lo que Dios nos ha dado, mis santos hermanos, y esas inquietudes también entran como una parte de inseguridad ante una responsabilidad de que vamos a llevar a cabo. Y al contrario de las inquietudes, santo hermano, es la tranquilidad, la serenidad, la calma, y toda esa serenidad y toda esa calma solamente no la puede dar nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra del Señor. Estamos viendo, mis santos hermanos, lo que nos dice Salmo 55:2. Veamos un texto, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice así: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Así es, mis santos hermanos. Siempre, es el Salmo 55:2. Dice así: estad atento y respóndeme, clama en mi oración y me conmuevo. Muchas veces pues tenemos que clamar a Dios porque estamos siendo atropellados, mis santos hermanos, y ahí es cuando viene el clamor hacia Dios, y ahí es cuando tenemos que clamar hacia Dios para poder ser libertado y tener una calma y tener una paz interior que solamente lo da lo que es la palabra del Señor. Todas estas cosas, mis santos hermanos, vamos a pasar, mis santos, pero de todas ellas Dios nos va a librar y Dios nos va a dar la fortaleza para poder avanzar, para poder siempre crecer en la gracia del Señor. Y eso es lo que estamos analizando en esta preciosa mañana. En el capítulo 1 de Corintios 4, veamos a ver, nos dice ahí la palabra del Señor, en el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso dice en la palabra del Señor. 8:9 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de la cual modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Gloria sea el nombre del Señor. 7:5, ahí mismo segunda de Corintios 7:5 dice la palabra del Señor: porque de cierto cuando venimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflicto, de dentro temores. Así es, mis santos hermanos. El cristiano de hoy en día tiene que estar resistente a las tribulaciones, a las debilidades, mis santos hermanos, para poder
para poder soportar todas las aflicciones que vengan, mis santos hermanos, y asimismo poder consolar a aquellos que están débiles de la fe. Darle una palabra de aliento, darle una palabra de fortaleza para que ellos también se sientan seguros, mis santos hermanos, porque todos nosotros vamos a pasar cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier aflicción, cualquier debilidad, mis santos hermanos, pero ahí está la mano del Maestro, ahí está la mano de nuestro Dios para levantarnos, para fortalecernos y ir avanzando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña y eso es lo que nos dice la palabra del Señor, mis santos hermanos. Perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Sí, estamos siendo perseguidos, pero siempre tenemos la lucha de nuestro Dios en nuestra vida. Romanos 8:37. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Romanos 8:37, leamos así la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es Jesús en nuestras vidas. Así es, mis santos hermanos. Nadie no podrá separar del amor de Dios. Ni llanto, ni debilidades, ni temores, ni inquietudes, ni fatigas, ni cansancio. Siempre vamos a estar en pies adelante de Dios, mis santos hermanos. Porque Dios es el que está en nuestras vidas y Dios es el que está con nosotros. Ahí mismo el versículo 8:11, leamos la palabra del Señor que nos dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, porque la gracia de Dios siempre está con nosotros. Versículo 11 dice así la palabra del Señor: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Bendito sea el nombre del Señor. Para ministrar la vida a otras personas, el creyente debe participar en los sufrimientos de Cristo y experimentar la obra de muerte en su propia vida. La anegación, la adversidad, la desilusión y el sufrimiento a causa de Cristo permitirán que la vida del creyente dispense de la gracia a los demás. Así es, mis santos poderosos hermanos, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Eso quiere decir, mis santos hermanos, que debemos de hacer morir el viejo hombre, debemos de hacer morir el viejo yo, para que entre a vivir Cristo en nuestras vidas, y todas nuestras aflicciones, todas nuestras debilidades siempre van a salir, siempre vamos a ser victoriosos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Versículo 23 y 29. Perdón, versículo, claro, a ver, 11, 23, 29, vamos a leer 2 Corintios 11, 23, 29, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así: son ministros de Cristo, como si tuviéramos loco hablo, yo más en trabajo, en abundancia, en azote, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El siervo, el ministro de Dios, sí tiene que pasar por cualquiera de todas estas circunstancias por causa de la palabra del Señor, mis santos hermanos. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser encarcelados, vamos a ser vituperados, vamos a ser maltratados, muchas veces nos vamos hasta enfermar, mis santos hermanos, porque quizás por el exceso de trabajo, porque alguna situación no nos pasa en nuestra vida, pero recordemos que siempre tiene que estar la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque eso es lo que nos manda la poderosa palabra del Señor. Y nosotros
porque somos barro, mis santos hermanos. Somos barro en las manos del Señor. Dice la palabra del Señor ahí mismo en 2 Corintios 4:8. Dice que somos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Así es. Hay que experimentar todas estas cosas para poder llegar a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Sabemos, hermano, que tú estás pasando alguna prueba, alguna situación difícil. Se te ha enfermado tu familia, tu esposa, tus hijos, tienes problemas en el trabajo, te has separado, te has divorciado, todas las cosas te salen mal. Pero recuerda que ahí, en medio de la aflicción, en medio del llanto, en medio de la debilidad, en medio de la angustia, en medio de la flaqueza, está nuestro Señor Jesucristo para levantarte y darte una palabra de fortaleza y una palabra de aliento, mis santos hermanos, porque no estamos siendo derrotados, no estamos siendo desamparados, porque Él nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Padre, te adoramos, te bendecimos en este día, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza a tu santo y poderoso nombre, rogando que la presencia del Espíritu Santo de Dios caiga sobre nuestras vidas, Señor, y nos dé esa fortaleza y nos dé esa valentía para seguir creciendo y seguir avanzando en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre. Amén y amén.